Solo unos días habían pasado y Wei Wuxian se dio cuenta de que quizás había tomado una mala decisión. El burro del cual convenientemente se había apoderado era muy difícil de complacer. A pesar de que era un simple burro, este comía exclusivamente pasto tierno, fresco y que aún tenía gotas de rocío colgando de él. Y si la punta de una hebra de pasto llegaba a tener una veta amarilla, el burro simplemente no se lo comía. Mientras pasaban por una granja, Wei Wuxian tomó un poco de paja de trigo para alimentarlo, pero después de que éste lo masticó, la escupió con un puff, que fue incluso más sonoro que aquellos realizados por su contraparte humana. Si el burro no se alimentaba con comida de gran calidad, simplemente no seguía avanzando. Perdía su temple y empezaba a lanzar patadas. Muchas veces Wei Wuxian estuvo a punto de recibir una de ellas, y encima sus rebuznos sonaban extremadamente horribles al oído. Era inútil, ya sea como montura o como mascota. En aquellas condiciones, Wei Wuxian no pudo evitar pensar en su espada. Probablemente había sido tomada por el líder de alguna prominente secta para ser colgada en la pared de su residencia y mostrársela a la gente a modo de trofeo. Después de un continuo empujar y tirar por unos metros, el camino llegó a una vasta tierra de cultivos que pertenecía a una villa. Bajo el abrasador sol se encontraba un gran árbol pagoda y un tupido y verde pasto bajo él. A un lado del árbol había un viejo pozo con un balde y un cucharón, puestos ahí por los granjeros para que quien sea que pasara por ahí pudiera saciar su sed. Cuando el burro corrió hasta el lugar, ya no había forma de poder sacarlo de ahí. Wei Wuxian saltó de la montura y le dio unas palmadas a sus honorables nalgas. Tú definitivamente estás destinado a ser de la nobleza. Eres incluso más difícil de complacer que yo. El burro le escupió. Mientras vagaban sin rumbo definido, un grupo de personas desde el interior de los campos se le acercaron. Esta gente, que llevaba consigo cestas de bambú hechas a manos, vestían ropa sencilla de algodón y sandalias de paja, emitían el aire rústico de los campesinos rurales. Dentro del grupo había una joven muchacha que podría considerarse delicada por su cara redonda. Posiblemente, debido a haber caminado por mucho tiempo bajo el sol, estas personas también quisieran descansar bajo la sombra del árbol y beber un poco de agua. Sin embargo, al ver que en el lugar había un burro salvaje atado a un árbol y un lunático con un maquillaje exagerado y cabello desarreglado, se tornaron un poco reacios de seguir acercándose. Como Wei Wuxian siempre se había considerado como una persona que era cortés con las mujeres, se hizo a un lado, dejando así un espacio libre al paso, y acto seguido se fue a lidiar con su burro. Con esta acción, los recién llegados se dieron cuenta de que este lunático aparentemente era inofensivo, por lo que por fin pudieron sentirse cómodos de avanzar hasta ahí. Todos estaban empapados en sudor y lucían mejillas sonrojadas, y para minorarlo, algunos se abanicaban y otros se servían un poco de agua. La joven muchacha se sentó a un lado del pozo y sonrió en dirección de Wei Wuxian, como dándole a entender que sabía que él se había movido del camino a propósito. Una de las personas sostenía en su mano un compás. Miraba hacia la distancia y luego bajaba su cabeza meditativo. Ya hemos llegado a los pies de la montaña, porque el puntero no se ha empezado a mover todavía. El diseño y el puntero del compás tenían un aspecto extraño, lo que indicaba que no era un compás común. Este acá presente no señalaba el norte, sur, este ni oeste, sino que señalaba la dirección de criaturas maliciosas. Este artefacto era conocido como compás del mal. Al reconocer el objeto, Wei Wuxian se dio cuenta de que probablemente esta gente era de un clan de cultivación proveniente del campo y de escasos recursos. Aparte de los intelectuales y ricos clanes, también había otros más pequeños como este, cerrados y que cultivaban por sus propios medios. Wei Wuxian pensó que quizás este clan había abandonado su villa para encontrar un clan del cual fueran parientes lejanos o para ir de cacería nocturna. El hombre de mediana edad que lideraba el grupo los llamó para indicarles que bebieran un trago y respondió: «Puede que tu compás esté roto, ya te conseguiré uno nuevo». La montaña Dafan está a menos de 16 kilómetros más adelante, lo que significa que no podemos descansar por mucho tiempo. Ya nos hemos esforzado durante todo el camino y si nos relajamos ahora, nos quedaremos atrás y otras personas nos ganarán. Si eso pasa, no habrá valido la pena nuestro esfuerzo. Como era de esperarse, era una cacería nocturna. Una gran cantidad de refinados clanes llamaban al acto de viajar a distintos lugares y exorcizar seres malignos cacería. Debido a que estas criaturas usualmente aparecían por las noches, también se les solía llamar cacería nocturna. Hay una infinidad de clanes de cultivación, pero solo algunos tenían la ventaja de ser reconocidos, así que, sin la contribución de ancestros,
si un clan del promedio deseaba volverse famoso y recibir el respeto del mundo de los cultivadores, tendría que mostrarles sus habilidades. Solo si un clan era capaz de capturar a un monstruo feroz o a un ser aterrorizador, este sería empezado a ser tomado en serio por los demás. Esta era originalmente el área de especialidad de Wei Wuxian. Sin embargo, durante estos días de viaje había destruido algunas pocas tumbas y solo había logrado encontrar pequeños fantasmas. Sucedía que necesitaba hacerse de un fantasma soldado que hiciera el mal en su lugar, por lo que decidió ir a la montaña de Fan a probar su suerte. Si encontraba uno lo suficientemente bueno, lo capturaría y lo pondría a trabajar. Después de que el descanso del grupo de gente llegó a su fin, se prepararon para continuar su marcha. Pero antes de que se fueran, la muchacha de cara redonda tomó una pequeña y un tanto madura manzana desde el interior de su cesta y se la ofreció. «Tómala». Wei Wuxian extendió su mano para recibirla, sonriendo de lado a lado, pero el burro abrió su boca y le dio un mordisco. Ante esto, Wei Wuxian rápidamente alejó la manzana y viendo que el burro la deseaba tanto, se le ocurrió una idea. Unió una varilla larga con un lino para pescar y colgó la manzana de un lado y la meció enfrente del burro. Este, sintiendo el refrescante aroma de la manzana enfrente de él, quiso comerla, así que comenzó a caminar tratando de alcanzarla. Y así, dejando detrás de sí solo polvo, su velocidad superaba la de los mejores caballos que Wei Wuxian había visto. Sin detenerse, Wei Wuxian llegó a la montaña de Fan antes de que anocheciera y solo después de ver el lugar se dio cuenta de que el Fan no era lo que había pensado que era en un inicio. Había adquirido su nombre debido a que si se miraba desde la lejanía, la montaña lucía como un amable y regordete Buda. Además, había un pequeño pueblo en las faldas de la montaña llamado Los Pies de Buda. El número de cultivadores que se reunieron en este lugar era mucho mayor al que había esperado. Todo estaba repleto de gente proveniente de distintas sectas y clanes que caminaban por las calles en uniformes de tan variados colores que nublaban la visión. Por alguna razón, todos llevaban una expresión afligida. Es por esto que nadie se tomó la molestia de reírse de su peculiar apariencia. En el centro de una larga calle, un grupo de cultivadores se había reunido y hablaba en tono serio. Al parecer, las opiniones que discutían diferían notablemente. Incluso desde lo lejos que se encontraba, Wei Wuxian podía escucharlos hablar. Al inicio todo estaba tranquilo, pero de repente la conversación empezó a calentarse. Creo que en esta área no hay bestias y espíritus consumidoras de almas. Es evidente que ninguno de los compases del mal ha señalado algo. Si no hay ninguna, entonces ¿cómo es que 7 personas perdieron su alma? No creo que todas ellas hayan contraído la misma afección, ¿no crees? Al menos yo no he escuchado nada sobre algo así como una enfermedad. Aún así, el compás del mal no muestra nada. Eso realmente significa que no hay nada en el área. Ese objeto solo apunta a una dirección aproximada, nada específico. Así que no se le debería creer a ciegas. Quizás hay algo aquí que pueda generar interferencia con el puntero. ¿Acaso recuerdas quién creó el compás del mal? Nunca escuché sobre nada que pueda interferir con el puntero. ¿Qué quieres decir? ¿Estás tratando de insinuar algo al usar ese tonito? Por supuesto que sé que Wei Jin creó el compás del mal, pero no es como que sus creaciones fueran infalibles. ¿Acaso no tenemos permitida la opción de dudar de ellas al menos? Nunca dije que no podías dudar de ellas, mucho menos que sus creaciones eran infalibles, así que, ¿por qué me acusas de algo así? Y así su discusión se había ido hacia otra dirección. Wei Wuxian pasó por el lado de ellos junto a su burro, al tiempo que soltaba unas risitas. Nunca había esperado que a pesar de todos los años que habían pasado, su persona aún siguiera viva en las conversaciones de los demás cultivadores. Este efecto era llamado como mucho ruido acerca de Wei. Es más, si alguna vez hiciera una votación para averiguar quién era el que poseía la popularidad más perdurable en el mundo de la cultivación, el ganador no sería otro más que Wei Wuxian. Para ser honesto, el cultivador no estaba equivocado. El compás del mal que se utilizaba en estos días era la primera versión que había creado y no eran efectivamente lo suficientemente específicos. Estaba en pleno trabajo de su perfeccionamiento cuando su guarida fue destruida, por lo que tuvo que hacer pasar a los demás por los inconvenientes que traen al usar una versión imprecisa del compás. De cualquier modo, las criaturas que consumían sangre y carne usualmente eran de un nivel bajo, como los cadáveres caminantes. Solo los monstruos o fantasmas más refinados de un nivel superior eran capaces de alimentarse de almas, y este de acá había consumido 7 de una vez. Es por eso que no era de extrañar que hubiera tantos clanes reunidos.
ya que la presa por la que iban no era para nada un asunto normal. Debido a esta situación, era inevitable que el compás del mal cometiera errores. Wei Wuxian tiró de la cuerda para frenar y se bajó del lomo del burro, sosteniendo la manzana, la que estuvo enfrente de la boca del animal todo el viaje, y habló. ¿Una mordida? Solo una mordida. ¿Estás tratando de comerte toda mi mano con esa boca? Le dio unas pocas mordidas al otro lado de la manzana y la volvió a depositar en la boca del burro, mientras daba vueltas en su cabeza el pensamiento de cómo es que llegó al punto de compartir una manzana con un burro, cuando de repente alguien chocó contra su espalda. Se dio vuelta y se encontró con una muchacha. A pesar de que ella había sido quien chocó con él, no emitió ni una disculpa. Sus ojos estaban como apagados, tenía una sonrisa en el rostro y miraba hacia lo lejos sin pestañear. Wei Wuxian siguió su mirada y vio la densa cima de la montaña de Fan. Y sin previo aviso, la muchacha empezó a bailar enfrente de él sin decir una sola palabra. La danza era desenfrenada, con sus brazos siendo lanzados salvajemente. Wei Wuxian observaba la danza con un gran placer cuando una mujer que traía su vestido levemente levantado para no tropezar llegó corriendo. Abrazó a la muchacha y dijo en sollozos: «Jan, volvamos, volvamos». Jan se la quitó de encima con fuerza, con su sonrisa aún persistente en el rostro, lo que creaba una suerte de afección terrorífica. Volvió a danzar. La mujer tuvo que perseguirla por la calle sollozando mientras corría. Un vendedor callejero habló. «Qué lamentable, Jan, de la familia Shen de herreros, ha vuelto a escapar. Debe ser horrible para su mamá, Jan, el esposo de Jan y su propio esposo, todos ellos». Wei Wuxian deambuló por el lugar, tratando de unir los extraños eventos que había ocurrido con las conversaciones ajenas que había escuchado. En la montaña de Fan había un cementerio. La mayoría de los ancestros del pueblo, los pies de Buda, habían sido enterrados ahí. A veces también eran enterrados ahí cadáveres que eran inidentificables. Se les otorgaba un espacio y una placa de madera. Unos pocos meses antes, en una tormentosa y oscura noche, el viento y la lluvia provocaron un aluvión en una parte de la montaña de Afán, la que justo resultó ser la parte del cementerio. Muchas tumbas antiguas resultaron destruidas y algunos ataúdes que habían quedado expuestos a la superficie fueron golpeados por un rayo, causando que los cadáveres y los ataúdes quedaran negros como el carbón. La gente del pueblo a los pies de Buda estaba extremadamente inquieta. Después de algunas rondas de rezos reconstruyeron el cementerio y asumieron que todo debería estar bien. Sin embargo, desde ese día la gente del pueblo empezó a perder sus almas. El primero había sido un flojo, era un pobre desgraciado que solo haraganeaba y no trabajaba. Debido a que amaba ir a caminar por la montaña para atrapar pájaros, ocurrió que quedó atrapado en la montaña el día del aluvión. Estaba asustado hasta la muerte, pero por suerte estaba a salvo. Lo peculiar del asunto fue que después de unos días, repentinamente contrajo matrimonio. Su boda fue grande y dijo que quería empezar a ser caritativo a partir de ese día y establecerse. El día de la boda se emborrachó completamente y desde que se recostó en la cama nunca más se volvió a levantar. Cuando lo llamó, la esposa no recibió ni una sola respuesta y solo cuando ésta lo empujó se dio cuenta de que sus ojos lucían lúgubres y su cuerpo estaba frío. Fuera de que aún era capaz de respirar, no era distinto a una persona muerta. Después de unos días de yacer en la cama sin comer ni beber nada, fue enterrado. Desafortunadamente, la novia se había convertido en viuda apenas un poco después de haber contraído matrimonio. La segunda fue Ayan, de la familia de herreros Shen. La joven muchacha apenas se había comprometido cuando su futuro esposo fue asesinado al día siguiente por un lobo mientras cazaba en la montaña. Después de recibir las noticias también se volvió como el flojo. Afortunadamente, después de un tiempo, su afección al alma se curó por sí misma. Sin embargo, esto trajo una consecuencia: se volvió loca y empezó a danzar alegremente enfrente de las personas cuando salía al exterior. La tercera persona fue el padre de Ayan, el herrero Shen. Hasta hoy, esta misma afección les ha ocurrido a 7 personas. Wei Wuxian consideró la situación y llegó a la conclusión de que lo más probable era que se tratase de un espíritu consumidor de almas y no de una bestia consumidora de almas. A pesar de que solo una palabra era diferente entre estas dos clasificaciones, eran seres completamente distintos. Un espíritu era un fantasma, mientras que una bestia era un monstruo. Para él, era probable que el aluvión haya destruido alguna tumba antigua y con el rayo abriendo el ataúd, el espíritu haya sido dejado salir.
Si miraba el tipo de ataúd y si había alguna presencia de sellos, podría asegurarse de si ese era o no el caso. Sin embargo, la gente del pueblo ya había enterrado los ataúdes carbonizados en otro lugar y puesto los cadáveres a descansar, lo que significaba que la evidencia que pudiera existir aún era muy poca. Para subir la montaña, uno tiene que ir por el camino que comenzaba en el pueblo. Wei Wuxian se sentó en su burro y empezó a cabalgar lentamente por el cerro. Después de un rato, unas pocas personas se devolvían con una funesta expresión en el rostro. Algunos de ellos tenían cicatrices en el rostro y hablaban al mismo tiempo. Como el cielo se oscurecía, saltaron del susto cuando vieron una persona que lucía como un fantasma ahorcado acercándose hacia ellos. Después de maldecir, caminaron rodeándolo rápidamente. Wei Wuxian giró su cabeza y pensó, quizás estaban frustrados porque era una presa muy fuerte. No se detuvo mucho tiempo en ellos y le dio una palmada a las nalgas del burro, haciendo que éste caminara más rápido. Coincidentemente, al hacer esto se perdió de las quejas del grupo, las que empezaron un pequeño tiempo después. No he visto a nadie como él. ¿Acaso el líder de un gran clan como ese tiene la necesidad de pelear con nosotros por un espíritu consumidor de almas? Probablemente mató muchos como esos cuando era joven. ¿Qué podemos hacer? Es el líder de una secta. Sin importar qué clan escojas ofender, no debe ser el clan Yang. Y sin importar la persona que escojas ofender, esta no debe ser Yang Shen. Mejor empaquemos nuestras cosas, vayámonos y sintamos lástima por nosotros.